Hoy día vamos a ver algo que ya habíamos empezado a ver, pero lo vamos a retomar de nuevo, que son, ahora sí de lleno nos vamos a la representación gráfica de la función seno y de la función coseno. Acá yo les puse las imágenes, ¿se acuerdan que les había dicho? Este es el círculo unitario, y a partir de este círculo unitario, este es el GIF que aparece acá, se va formando como la función coseno y esta es la función seno, que son muy, muy similares. Ahí se van a dar cuenta ustedes. Ahí le puse unas curvas, ¿ven? De animación. Y aquí estas también son las mismas funciones. Se fijan que son muy similares, solo que están como una corrida con respecto a la otra. Ya, el objetivo de la clase es comprender el comportamiento de la función seno y de la función coseno. Gráfico de la función seno. Ya, aquí, chiquillos, cuando nosotros hacíamos un gráfico, hacíamos una tabla de valores. Esta tabla de valores tenía que tener valores, le dábamos los valores a la X, y a partir de los valores de la X, al reemplazarlo en la función, que en este caso va a ser la función seno, íbamos obteniendo los valores que corresponden a la Y. Lo primero que tenemos que darnos, porque como esta es una función que depende de los ángulos, nos vamos a dar, esto es aleatorio, o sea, uno se da los números, así como los números que quiera, uno se da los ángulos. Aquí están expresados en radianes, y como les decía yo, los radianes se pueden expresar a grados sexagesimales, que son los que usamos generalmente nosotros. Yo aquí igual les voy a poner la columna de los grados sexagesimales porque es más fácil para uno, porque es más fácil asociarlo con eso, con ese ángulo, no tanto con esto. Pero he hecho ya varias clases de esta situación. ¿A cuánto equivale pi medios en grados sexagesimales? Recordemos que, a ver, primero, ¿cuánto vale pi? Porque se acuerdan que les dije que tienen que aprenderse de memoria cuánto vale pi. ¿Cuánto vale pi en radianes, de radianes a sexagesimales? ¿Qué ángulo es? ¿90, 180, 360? ¿Cuál es? A ver si se acuerdan. 180 o no? 180, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuántos son menos pi medio? Reemplazando aquí, imaginariamente, reemplazan los 180 y dividan 90. 90. Menos 90. Menos 90, muy bien, excelente. El 0 es 0, como les decía yo, siempre no hay ángulo, así que 0. Este también es 90, este por la definición es 180. ¿Este cuánto sería? Mire, fíjense, pi medio, aquí esta parte era 90, pero ahora son 3 pi medio. ¿A cuánto equivaldrá? 3 veces pi medio, y pi medio era 90. Son 3 veces 90. ¿Cuánto sería? 270 o algo así. Justamente. O 360. 360. Muy bien, Patricio. Ya. Estos, ahí se los puse, es que se los quería preguntar antes de ponerlos, porque así vamos como repasando, recordando. Entonces, por ejemplo, si en una guía yo les digo, ¿a cuánto equivale estos ángulos en radianes, un ángulo específico en radianes? ¿A cuántos grados sexagesimales equivale? Es muy fácil. O sea, esta es la parte fácil porque en realidad todo este contenido es complicado. Lo que uno hace es simplemente reemplazar aquí, en vez de pi, pone 180, y los 180 los multiplicamos, los dividimos con el número que tenga al lado, ¿ya? Y ahí lo tenemos listo el ejercicio. Ya, esta es la relación. Ahora tenemos que hacer una relación con el eje X. Y el eje X no trabaja con esta manera así de ángulos, no trabaja con ángulos. El eje X trabaja con números así concisos, con el 2, el 4 números enteros, reales también, pues, o sea, decimales, fracciones y todo eso, pero no con ángulos. Entonces, el truco que se usa es que este pi lo vamos a asociar con el pi que utilizamos para calcular el perímetro y el área de la circunferencia. ¿Cuánto era el perímetro de la circunferencia? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Igual les voy a ir preguntando porque así a ver si van recordando, reforzando. ¿Cuánto era el ángulo? ¿Se acuerdan cuánto es la fórmula del ángulo, o sea, del perímetro, del contorno de la circunferencia? ¿Se acuerdan? Es 2πr, ¿ya? Para que no se les olvide, porque eso se usa en geometría. Y el área de la circunferencia es pi por r al cuadrado,
¿ya? Pi y r al cuadrado. Así se saca el área de la circunferencia. Y ese pi, que ahí quiero llegar, ¿a cuánto equivale en el perímetro y en el área de la circunferencia? ¿Cuánto era lo que nosotros reemplazábamos cuando queríamos calcular un valor? O sea, por ejemplo, si nos daban un radio que era, no sé, pues 5 centímetros, y había que reemplazarlo para sacar el área, uno tenía que ir reemplazando los valores. ¿Qué valor de pi era el que nosotros reemplazábamos? ¿Cuánto vale? En la calculadora también sale. ¿Quién se acuerda cuánto vale? La otra vez la Ah, el 3,14, ¿o no? Exacto. Ese valor es el que vamos a reemplazar aquí para asociarlo con los números. Entonces, aquí uno dice 3,14 dividido en 2. ¿Se fijan? Aquí, bueno, es 0 nomás. Y acá lo mismo, aquí es 3,14, lo podemos asociar con un decimal, porque la recta numérica es mejor ir de a un decimal que de a 2. Es más complicado representar de a 2. Entonces, aquí, por ejemplo, este sería el valor que se le va a asociar numéricamente, 3,14, o sea, 3,1. Y aquí el 3,14 se divide por 2 y se multiplica por 3, y también así vamos haciendo la asociación. Aquí van a aparecer los numeritos, ven aquí. Entonces, ¿esto cómo salió? Salió de dividir 3,14, dividido en 2, y lo aproximamos con un decimal, dio menos 1,6, 0, 1,6, pero aquí positivo en vez de negativo. Este es 3,14, pero les dije le corté un decimal, solamente que va con 1. Porque pi en realidad es un número infinito, es un número irracional, real. Entonces ese número tiene muchos decimales. Y acá lo mismo, solo que después estos 1,6, que sería el dividir estos dos, lo multiplicamos por 3 y da el 4,7. Y aquí 3,14 por 2, aproximado con un decimal, daba 6,3. De ahí salieron esos números, que yo quiero que vayan entendiendo de a poquitito. Yo se lo expliqué esto a mi marido y me dijo que encontraba que me había quedado súper claro. Así que yo confío en él. Ya, la función que nosotros vamos a sacar acá es la función seno. Así que a mí, porque miren, aquí tenemos la x de la tabla. Esta es la parte que me interesa. La tabla con mi valor de x. Pero me falta un valor de la y. Y como esta es la función seno, o sea, sería como f de x igual seno de alfa, así sería la función, ¿me entienden? F de x igual seno de alfa. Se puede escribir también como y igual seno de alfa, que es igual al que aparece en la circunferencia unitaria, pero es que después en la otra va a quedar y igual coseno de alfa, y eso no va a ser igual que lo de la circunferencia unitaria. Esto es por la función, no tanto por la relación que habíamos visto de la otra vez. Ya, aquí entonces les puse los valores. Aquí, ¿qué se fue reemplazando? Les explico al tiro. Y es igual al seno de alfa, se refería al seno de menos 90 grados. Yo aquí tengo mi calculadora, mi celular con calculadora, y se los voy a poner al tiro para que vean cómo se fue sacando este valor. Aquí teníamos que poner sin, y poníamos menos 90. ¿Se fijan? Ahí se ve, ¿ven? Y ahí sale el menos 1. Si pongo sin de 0, ahí para que me vayan creyendo, da 0. ¿Se fijan? Sin de 90, cuando ya es positivo y no negativo como el otro, da 1. Sin de 180, ¿ven? Ahí da 0, ¿ven? Así salieron los valores que están aquí en la tabla, o sea, no hay nada así como tan extraño. ¿Hasta aquí se entiende lo que les he ido explicando o no? ¿Se entiende cómo fuimos sacando todas estas columnas, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Aquí lo importante es que llegamos a esta parte. Esta es la parte que me interesa. Esto de acá es como para asociarlo, y obviamente lo necesito como dato para sacar, por ejemplo, aquí esto, y necesito también para hacer esta conversión. ¿Se fijan? Pero ahora, para el gráfico, para ubicar los puntitos, me fijo en esto, ¿ya? Entonces, hacemos el eje X y el eje Y. Ahí está. Bien larguito, porque en realidad esto sale más largo que alto. Así que, por eso es así la forma. Y vamos a ir ubicando los puntos, los vamos a ubicar como aparecen aquí, no como aparecen acá. Aquí sería este menos pi medio, porque es negativo, así que va para este lado. Acá al medio iría el 0, ¿sí? Que sería ese 0.
a ese equivalente, se fijan ahí, vean la equivalencia. Aquí iría pi medio, después iría pi, después iría 3 pi medio y después iría 2 pi. Hasta ahí porque hasta ahí lo hicimos. Ahora, siempre recuerden que esto es infinito. O sea, aquí los valores que yo le puedo dar a la tabla son infinitos. Puede ser cualquiera. Yo les di estos para que se viera más claro. Y ahora ubicamos los puntitos. Entonces, en menos un medio, el seno de alfa dio menos 1. Entonces, va a quedar el puntito aquí abajo. Ah, me faltaban los números. Y aquí va el 1 y aquí va el menos 1. Pusimos esos números porque esos son los que aparecen aquí. Pues. No pusimos más números, ¿ya? Ahora sí ponemos el puntito. Iría ahí el puntito, ¿cierto? Después en el 0 es 0, así que el punto va a ir al medio, ¿sí? Después en esta sería 1 positivo, así que va a ir arriba. Después va en pi es 0, así que va a ir justo en la línea. ¿Se fijan? Ahí. Pi da 0, así que va justito ahí. Después en 3 pi medio es menos 1, queda aquí abajo. Y después ahí arriba va a quedar, no, queda justo en la línea, aquí. 2 pi va con 0, ahí. Ahora ven, se fijan que esto es como una montaña rusa. Baja, sube, ¿se fijan? Y por esa razón es que esto es como ondulante, así, como una onda. Entonces aquí quedaría así, ¿ven? ¿Se fijan? Esa es la forma que tiene. Y se mueven en estos parámetros. Aquí es donde le puse función transparente y me quedaron los números de abajo. Por eso quedo con ese efecto doble. Como es complicado de repente que calce justo. Uno se demora harto en hacer esa cuestión. Ya, pero lo importante aquí, chiquillos, es que quiero que entiendan que esta función, esta gráfica, esta representación gráfica, no va a variar en estos valores. O sea, siempre va desde 1 hasta menos 1. Cuando tiene esta forma, porque si le agregan, por ejemplo, más 2 aquí o menos 3, esto se corre, se traslada. Igual como las traslaciones que hacíamos en la parábola, que veíamos en la función potencia, en el eje X y en el eje Y, es lo mismo, es lo mismo. Pero me refiero que el rango en que se mueve es acotado, ¿me entienden? En el eje Y es un trocito como uno para arriba y uno para abajo, nada más, ¿me entienden? Con respecto al eje central, porque esta sería como la línea del centro de la curva. Si ustedes, por ejemplo, dan más valores acá, esto va a volver a girar, así va a dar una vuelta. Si dan valores negativos, va a volver a hacer esto mismo. O sea, es una función periódica que se va dando de la misma manera. Es infinita. Es infinita porque se mueve en el sentido positivo y en el negativo para los dos lados, infinitamente. Aquí estos puntitos van resultando de ángulos que se den ustedes, no sé, pues como, no sé, pues 23 grados, 24,5, porque también podrían darse grados así, de este tipo, y convertidos así se podrían transformar, ¿me entienden? Porque siempre hay una asociación, una relación de todo ángulo en radianes con los sexagesimales, ¿ya? Y entonces esta es la representación gráfica de la función seno. Fíjense, aquí la característica que yo usaba para aprendérmela es que la función seno pasa por el 0, 0. Esa es como su característica. Y de ahí empieza como a hacer las onditas. Y ahora fijémonos en la función coseno. Ahora vamos a ver la función coseno. Vamos a hacer lo mismo. Aquí nos dimos los mismos ángulos, la misma conversión aquí en grados sexagesimales, porque son los mismos ángulos, así que eso no cambia. También la misma conversión aquí como numérica para el eje, aquí con 3,14 dividido en 2, aquí también lo mismo, aquí 3,14 pero con un decimal queda 3,1, la misma conversión. Y ahora lo que cambia es que aquí vamos a sacar, en vez de poner igual seno de x, vamos a hacer igual coseno, porque ahora es la función coseno. Entonces, primero les voy a poner algunos ejemplos, igual que antes de tirarle los resultados, para que vayan viendo. Vamos a hacerlo con uno por lo menos. Coseno de menos 90. Menos 90. Ya, el coseno de menos 90, ahí lo tengo, da 0. Después el coseno de 0 da 1. ¿Se fijan? A ver, lo vamos a poner aquí. ¿Ven? Aquí. Coseno de menos 90, 0. El coseno de 0 da 1. Y así con la calculadora. Después ustedes ponen, vamos a probar con otro. 360 que no lo hicimos delante.
coseno de 360 ahí aparece, ¿ven? También es 1, como aparece en la tabla. Eso se saca con calculadora nomás, así que no se compliquen con eso. Después, bueno, si van a seguir estudiando en algún instituto o universidad, lo recomendable es que se aprendan después estas medidas. Ya, aquí lo mismo que en la anterior, ponemos los ejes, ponemos los puntitos, menos un medio, ¿sí? Después 0, un medio, después pi, 3 pi medio y 2 pi. Así yo se lo hago puntito por puntito y no les mando al tiro el gráfico para que vayan procesando de a poco. Porque si llego y les pongo la función, y si llego y les pongo la tabla y todo al tiro, es menos probable que se entienda. Uno va de a poquito entendiendo lo que va pasando. Ya, menos un medio y 0, ese puntito, me faltaron de nuevo los números. Aquí iría el 1 entonces, ¿dónde está el 1? Ahí, y acá el menos 1. Ya, este punto es menos un medio 0, va a quedar ahí encimita. Después 0, aquí está el x0, va a ir hasta el 1, o sea que va a quedar ahí arriba, ¿se fijan? Después en un medio, que ahí en el 0, después en pi, va en menos un medio, para bajito, ahí. Después 3 pi medio es 0 de nuevo, así que queda encima, y acá este va a quedar arriba, en el 1. La curva queda, ¿ven que se ve igual que la anterior? Pero la diferencia con la anterior es que la otra, como que se desplaza una con respecto a la otra. La otra pasaba por el 0, así, como que queda como empezaba aquí, como quien dice, o sea, así, así, después iba para arriba, así. ¿Se fijan? Entonces son curvas que son súper parecidas, solo que una es como la otra, pero desplazada, como trasladada, ¿ya? Ya. Definiremos ahora la función de dominio real, seno, coseno, de la siguiente forma. Aquí les voy a mostrar lo del dominio y el recorrido. Ya, a ver, ¿cuál sería el dominio de esta función? Piensen que aquí el dominio son los números que yo voy tomando aquí, en el eje X. ¿Qué tipo de números son? No lo pongan como grado, mírenlo como lo que veíamos en la tabla, como 3,1, 6,4, no sé, pues, como esos números. ¿Qué tipo? 0,5, 0, 0,5, 1, como así o no. Esos números. ¿Qué tipo, qué nombre tiene ese número? ¿Qué conjunto numérico es ese tipo de número? ¿Serían los reales con el Exacto. 0? No, pero cuando ustedes ponen los reales, incluyen el 0, así que solo ponen los reales. ¿Cuándo no se incluye Ya, vale, profe. el 0? No se incluye cuando digo R más o R menos, que ahí tengo que decir R más y el 0 o R menos y el 0. Aquí justamente el dominio serían todos los números reales y el recorrido, me apareció el tiro, el recorrido en este caso sería del menos 1 hasta el 1, ¿se fijan? Porque esta curva no va más arriba, ¿se fijan? Esto no va a ir a girar allá arriba ni más abajo. A lo más después se desplaza y obviamente también se desplaza el recorrido. Pero esto se mueve entre estas dos líneas, entre la línea del menos 1, poniéndole un límite, digamos, y del menos 1. ¿Se fijan? ¿Me entienden eso? Y el dominio justamente son todos los números reales. Creo que aquí no aparece mencionados. Bueno, aquí dice en todo caso en el enunciado. Dice dominio real. Pero igual se los pregunté y igual lo entendieron mejor. Ya, ¿y qué era lo que otro que salía? Los puntos de intersección con el eje X. No, retrocede, todavía no es. Los puntos de intersección con el eje X son en K, pi, 0. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que, por ejemplo, si aquí el 0 fuera 0 la K, me va a dar 0. O sea, en el 0, 0 hay un punto de intersección con el eje. ¿Ven? Ahí. Si la K vale 1, me daría 1 por pi, que es pi. O sea, en el punto pi está el otro punto donde hay una intersección con el eje, con el eje X. ¿Se fijan? Por eso es que sale como K pi. Si vale 2, sería 2 pi, y ahí está el otro punto. ¿Se fijan? Eso es lo que quiere decir este par ordenado. Con K en Z. O sea, aquí tienen que ir números positivos y negativos, pero no con fracciones ni decimal. A eso se refiere. ¿Se fijan? Esos son los puntos de corte. Para la otra curva, que sería la función coseno, aquí,
aquí el dominio también son los números reales, y el recorrido, ¿cuál sería? ¿Sería como este? ¿O serían...? Al revés, po, 1 y menos 1. No, sí, eso da lo mismo, pero sería igual en todo caso. Así como intervalo da lo mismo el orden en realidad, porque estamos hablando de los mismos números, ¿ya? Así que justamente... Profe, ¿Mm? Sí, en dime. el intervalo, ¿cuál era X y En el intervalo, es que esto no es un par ordenado. Estos son los números que están desde el menos 1 hasta el 1. O sea, aquí está hablando de todos los números que aquí hay. O sea, por ejemplo, no sé, Ah, 9, 0,8. En cambio de acá es un par ordenado. ¿Te fijas? En cambio aquí esto es un intervalo, como lo que veíamos en las inecuaciones. ¿Se acuerdan las inecuaciones cuando poníamos la solución? Que poníamos intervalo abierto, cerrado, y decíamos que eran todos los números que quedaban entre medio. ¿Se acuerdan de eso? Y que poníamos el infinito más o el infinito menos. Ya, pues esto es un intervalo. Aquí, ¿qué números hay? Infinitos. Pero, por ejemplo, estaría menos 0,9, menos 0,8, menos el 0 también, el 0,1, 0,2, 0,9, y muchos más, porque son infinitos. ¿Me entienden? profe, sí, pero, por ejemplo, cuando me piden identificar un dato en la tabla, ¿el ¿Sí? lado izquierdo sería I o no? Y aquí, por ejemplo, esta es la X y esta es la Y, siempre, en el par ordenado. Pero Ah, ya, entonces es X, Y. claro, en el intervalo no hay Ya. X, Y. El intervalo es una cantidad infinita de números que hay desde el punto de partida hasta el punto de llegada. ¿Se fijan? Y generalmente Ah, ya, gracias, profe. se ordenan se ponen como del negativo al positivo, del menor al mayor, ¿me entiendes? Aquí de menos 1 a 1, aquí igual, de menos 1 a 1. No tiene que ver en realidad con la forma en que tiene la curva, tiene que ver simplemente con que se mueve la curva, esta aquí y esta acá, entre esos márgenes, no va más arriba ni más abajo de ese margen, ¿se fijan? Ya, aquí eh, acá eran los puntos de intersección. Ya, los puntos de intersección con el eje X. Aquí como esto se corre un poquitito, aquí por ejemplo dice K pi, que es lo mismo que aparece acá, pero dice más un medio. ¿Y por qué dice más un medio? Porque el punto de intersección aquí se corrió, pues se fijan, aquí era en 0 y en cambio aquí en un medio. Aquí era en pi y aquí va a ser en pi más un medio que da los 3 pi medios. ¿Se fijan? Por eso es que aparece distinto a como aparece acá. Porque está aquí, lo único que les están indicando acá es cómo van sacando, cómo van saliendo acá los puntos de intersección. Aquí salen de esta manera los puntos donde hay una intersección con el eje X, en cambio en esta son de esta manera. Y esto de aquí es como se van generando, porque si ustedes se fijan, a medida que uno se va corriendo, estos valores se repiten. Por ejemplo, aquí, para pi medio, esto vale 1, no, mejor usemos este. Para menos pi medio, vale menos 1, pero también para 3 pi medio, esto vale 1, o sea, es una función periódica. Va a irse repitiendo las mismas soluciones cada cierto movimiento, como que el ciclo empieza, por ejemplo, aquí, termina acá, y aquí de nuevo se vuelven a repetir las mismas soluciones, ¿se fijan? Y acá también lo mismo, también se repiten. ¿Por qué? Porque es periódica. Por eso es lo que está diciendo acá, que en K más 2pi se va a volver a repetir el periodo. ¿Se fijan? Porque el periodo va, hasta ahí un periodo, y después se vuelve a repetir el mismo periodo. Por eso es que aquí dice 2pi, y por eso dice lo mismo acá. Como que esta imagen aquí, esta curva, hasta aquí queda de una manera y después queda de nuevo de la misma manera acá y después de nuevo vuelve a repetirse. A eso se refiere eso que se pone ahí, ¿ya? Ahora vamos a ver, ahora, la definición primero. Una función se llama periódica, esta es una función periódica, cuando su valor se repite cada vez que la variable independiente recorre un cierto intervalo o completa un ciclo determinado. El valor de este intervalo se llama periodo. O sea, el periodo en la anterior es 2pi. ¿Se fijan? Porque ese periodo es cuando se va a volver a repetir la función. Aquí, por ejemplo, dice eso. X más 2pi, que era lo que teníamos antes,
va a ser igual a f de x, o sea, me va a dar la misma solución. Eso es lo que está diciendo en palabras simples esto, que voy a volver a tener, no sé, el menos 1, o voy a volver a repetirme el valor final 0, ¿me entienden? Eso vale. Ya, ahora vamos a ver un poquito que ya lo hemos visto esto, así que yo espero que se les haga más sencillo, que son las traslaciones de estas curvas. La traslación de la función seno o coseno, cualquiera de las dos. Y miren, al restar un valor t, ¿ustedes se acuerdan que cuando hacíamos la traslación de la parábola o de la función potencia, cuando era en el eje X, ¿se acuerdan que se movía en el lado contrario al signo que tenía? ¿Se acuerdan que era así? Que en el lado, la X, si decía, por ejemplo, X menos 1, se iba hasta el punto, se corría hasta el punto 1 positivo. En cambio, en el eje X, ahí estoy hablando, en el eje X. En cambio, cuando decía, por ejemplo, X más 3, se corría, pero para el lado del menos 3, se iba para el lado contrario. En cambio, en el eje Y, era de acuerdo al signo que aparecía. Por esa razón es que aquí dice, al restar un valor t en el argumento de la función, esta se traslada horizontalmente, de modo que la gráfica se traslada de g de x a g de x menos t, que era, ahí era cuando se restaba dentro, bueno, por ejemplo, iba elevado al cuadrado, por ejemplo, y la resta o la suma iba dentro de la potencia. En este caso, aquí va dentro del seno del ángulo que estoy calculando, la resta o la suma que haga del número, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aparece esta. Dice, por ejemplo, aquí f de x, que esta es la segmentada, la que está con los puntitos así como segmentados, es la función original. Entonces, si le restamos t, eso es lo que está diciendo, imaginen que un número, imaginen que, no sé, pues menos 5, ¿ya? Esta se va a mover en 5 para el lado. ¿Se fijan? Se va a mover en esa cantidad, pero hacia la derecha. No hacia el lado de los negativos, sino que al lado de los positivos. ¿Se fijan? Y pasa de manera similar con el coseno. Es como la misma situación. A ver, voy a tratar de proyectarles. Todavía no me marca el tiempo, así que todavía estamos a tiempo. A ver. Quiero buscar acá. Ya, este es un programa que se llama el GeoGebra. Sirve para graficar. Lo voy a compartir. Se supone que está compartiendo, pero igual lo vamos a poner ahí. ¿Lo están viendo? Aquí arriba dice GeoGebra Classic 5. ¿Ya? Entonces, miren, acá uno puede poner una función, puede poner igual seno de x. ¿Ya? Estoy poniendo la función original. Ahí está, ¿ven? ¿La ven? Aquí apareció. ¿Se fijan? Esta es mi función original. Esta es la función seno, la que les mostré recién. ¿La están viendo, cierto? Que no quiero estar hablando como loca y ustedes no la han visto. ¿La ven o no? Sí. Sí, profe. Ya, entonces, hagamos una traslación. Vamos a poner la misma función, no es necesario poner la f, uno pone el igual nomás. Igual, seno, ya, díganme un número en el cual quieren que se mueva esta cosa. Aquí hay que poner paréntesis obligatorio, sí. X, ¿le restamos o le sumamos? ¿Qué quieren? Díganme un número. Y restado o sumado. Cualquiera. Para que lo vean. ¿No quieren decir número? Bueno, ya yo lo digo. Ya, a ver, vamos a poner menos 2. Ahí está con el menos 2. Fíjense que esta era la original, aquí, y aquí se movió. Miren, o véanlo desde digamos, de la punta de la cresta, como si fuera un cerro, o las ondas en física. Esto yo lo veía en física, también lo tenía que explicar. Este punto, ¿ven? Se corrió hasta ahí. Ahí se corrió entonces. Aquí se ve más fácil, de hecho. Esta pasaba aquí originalmente, la función seno, pasaba por el 0, ¿se fijan? Y ahí se corrió hasta acá, hasta el 2, pero se corrió hasta el 2 positivo, ¿se fijan? Fíjense que si yo tratara de verlo para el otro lado, esto no calza, porque aquí sale como menos 1 y menos 1,1,2, no es para acá que se hizo el corrimiento de la función seno original fue de aquí para acá, ¿me entienden? Se corrió en 2 unidades hacia la derecha,
porque ahí le estábamos restando, ¿se fijan? Ya, ahora hagámoslo con la suma. Esto uno le pincha ahí encimita y para que no aparezca, porque si no se va a ver mucho enredo de funciones, después no entienden nada. Ya, entonces aquí ahora vamos a poner seno de, me faltó la n, comí la n. Ya, x, ahora ahí habíamos puesto menos, ahora vamos a poner más, le vamos a poner más 3. Ahora ven, se fijan ustedes, aquí no es el movimiento por acá, porque miren, fíjense, aquí esta línea azul no está calzando con ese movimiento. En cambio, aquí sí calza. El punto que originalmente estaba aquí, se corrió hasta el -3, hasta ese punto. Bueno, de repente igual como que se corre un poquito el gráfico, pero eso es por un asunto de lo minucioso, de lo de punto a punto. Pero a lo que voy es que esto, la función original, se desplazó en 3 unidades, pero ahora hacia la izquierda. O sea, cuando es suma, se desplaza hacia la izquierda, y cuando es resta, esta se desplaza a la derecha. Veamos cómo queda con las 3. Ay, que se ve bonito, ¿cierto? Bueno, y pasa lo mismo si fuera con el coseno. Vamos a pinchar estas para que vean con la... no, pues, la primera no, esa no. Ahora vamos... Profe, una pregunta. Dime. ¿Y cuando se le agrega acá, no es lo mismo que se va o hacia arriba o hacia abajo? ¿Aquí no es eso o sí? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Ah, ya. Por eso les decía, es lo mismo que veíamos nosotros cuando vimos la traslación en la función potencia, que decíamos que se movía para el lado contrario al que aparecía sumado. Pero eso era cuando el movimiento era en el eje X, que este es el eje X aquí en cambio, cuando era en el eje Y, era como uno lógicamente lo piensa. O sea, como si dice más 3, bueno, uno dice sube para arriba, y si dice -3, baja. Ahora aquí lo vamos a ver también con la función seno. Es lo mismo con la coseno. Ustedes también, este programa de GeoGebra lo pueden bajar si lo quieren para que vayan jugando a hacer gráficos. Ya, ahora vamos a poner el seno de cualquiera. Pero aquí, la diferencia de este seno, X, es que no va a ir entre paréntesis, porque no va sumado ni restado en el argumento. Este es como el argumento, digamos, de la función seno. Este va aparte, por eso ni siquiera le puse aquí un paréntesis, no es necesario. Aquí vamos a restarle 2, para que vean la diferencia. Si yo le resto 2, fuera del argumento, esto se va a correr. Aquí me faltó poner esto. ¿Ven? Aquí está originalmente. Aquí siempre es como conveniente con el 0,0 ver el movimiento, es más fácil. ¿Se fijan? Aquí está originalmente, esta es mi función seno original, y esta se corrió, se bajó hasta el -2. ¿Se fijan? Y ahí está restado el -2. ¿Se fijan la diferencia? Que aquí este -2 está fuera del argumento, no está incluido dentro del seno. Cuando pasa eso, el corrimiento que se hace es en el eje Y. En cambio, cuando está restado o sumado dentro del argumento, el corrimiento se hace en el eje X. ¿Me entienden la diferencia? Miren, veamos con el otro también, con el seno, pero con el +3. Aquí ponemos seno, si quieren le ponen el paréntesis, porque después igual lo pone el programa. Solo que no tienen que incluir el 3, porque estamos con la otra situación. ¿Ven? Aquí también se nota porque el corrimiento es hacia el 3 y está siendo sumado, pues no está siendo restado. O sea, es como el movimiento que uno dice, sí, yo así pensaría que se mueve. En cambio, con el eje X es como todo lo contrario. Y también podemos ver lo contrario, o sea, me refiero, no, lo combinado de las dos situaciones. Supongamos, por ejemplo, podemos poner seno y podemos sumarle en el argumento. Ay, no, me puso una que nada que ver. Supongamos que le sumamos 1, ¿ya? Pero aquí afuera le podemos restar 4. ¿Ven? Esta que salió aquí, que es más complicado en esto sí verlo. Primero aquí le sumamos 1, así que no se va a mover en el eje X hacia acá, hacia la derecha. Se mueve hacia la izquierda. Estoy imaginando que este puntito es el que se está moviendo, ¿ven? Lo muevo hasta ahí, hasta el -1. Y después 4 negativo, o sea, ahí, ¿ven? Hasta el 4. Y ahí quedó ese punto. Este punto de aquí es el que está aquí. ¿Se entiende la idea o no? ¿Chiquillo? Sí, profe, Sí. clarito. Ya.
pero creo que en el PPT no se los terminé de mostrar. Ya, ahora le estoy compartiendo, esta es la traslación del seno y el coseno en el eje X en el que vimos, y esta traslación de la función seno o coseno, esta ya es en el eje Y. Al sumar el valor C fuera del argumento de la función seno, este se traslada verticalmente, de modo que la gráfica les va a quedar, o sea, quedaría así. O sea, ahí se nota que la suma es fuera del argumento, ¿se fijan? Ahí ven, esta aquí se movió en C, dice, seno de X más C. Y ahí hay un movimiento. Eso es como ¿cuánto se movió ahí la curva? ¿Cuánto vale C ahí, en este ejemplo? Bueno, esta es la forma general, ahí están como generalizando. Pero ustedes pueden mirar a través del gráfico en cuánto se corrió. ¿En cuánto se corrió? ¿Cuánto valdría la C de acuerdo a lo que les expliqué? ¿Qué valor sería aproximado? Esta es la original. Esta es la original que se desplazó hasta ahí. ¿Se fijan? Ahí va 0, 0. Sería 2, ¿no? 2 sería, si este punto, quedara pasando por aquí. ¿Se fijan? Porque este punto del 0, 0 es el que se está moviendo. Este punto no se movió hasta ahí, sino ahí sería un desplazamiento y ahí sería la suma de 2. Esta de aquí, ¿hasta dónde este punto se movió? Esta es la curva resultante. ¿Hasta qué número? Fíjense. Miren aquí, miren acá. Entonces, profe, pero entonces cuando se le sume C, se tiene que correr la intersección del 0. Claro. ¿Hacia arriba o hacia el lado? Se mueve toda la curva, pero yo lo que les digo siempre, fíjense en el 0, 0, porque es más fácil ahí. Porque si uno se pone a mirar cada uno de los puntitos, es más complicado. De hecho, también aquí pueden mirar, pues miren, ¿qué medida sería esta? ¿Qué medida hay aquí entre la curva original y esa? ¿Cuánto sería? ¿Qué valor? Esta subió, fíjense. Esta era la original y subió hasta ahí. Ya pues, dígame un número. No es el 2, pero está cerca del 2. 1. 1, eso sí. Aquí está un poquitito corrido, pero se supone que ahí pasaría por el 1. ¿Se fijan? Entonces, aquí si yo pusiera la fórmula correcta, como debería ser, tendría que poner aquí seno de X más 1. ¿Me entienden? En cambio, si esta curva hubiese quedado aquí abajito, ahí ya la cosa cambia. Ahí sería menos 1 si se mueve este punto acá. Y como decías tú, Patricio, si este puntito hubiese pasado por ahí, habría quedado más arriba la curva, ¿sí? Más arriba. Ahí sería más 2. ¿Me entienden? Bueno, espero que sí. Y lo mismo que se ve para el seno, se puede generalizar también para el coseno. O sea, esta misma situación que hicimos con el seno es para el coseno. Ahí la única diferencia es que queda como trasladada, pues, porque la forma